que van apareciendo ahí en esos testimonios. Es muy interesante verlo, hace nuestro compañero Nico Quilaleo, le mandamos un beso. Vamos a seguir analizando este fallo, cómo se construyó también la estrategia legal para defender YPF, estrategia que recién resaltábamos, incluso a contramano de las declaraciones de este gobierno, se sostuvo y es lo que permitió la victoria en los tribunales estadounidenses. Ya están con nosotros Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro de la Nación. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Así es. Y Mariana Loza, ex directora nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación. Gracias, Mariana, por venir. Gracias. Los dos especialistas, los dos que saben cómo fue, cómo se cocinó este pastel. Bueno, y Mariana hasta incluso estuvo en la audiencia, ¿no?, de octubre. Exactamente. En la que se lleva adelante la apelación que finalmente deriva en este fallo que hoy nos beneficia. Sí. ¿Se lo esperaban? ¿Cómo? ¿Se lo esperaban? ¿Mariana? A ver, qué sé yo, yo la verdad que estaba muy convencida de los argumentos en lo jurídico, pero bueno, es cuesta arriba, claro. es cuesta arriba en general. Entonces, y la verdad que también la magnitud del fallo de primera instancia era, bueno, tal que era también un escenario más que desafiante, Claro. el dar vuelta y darlo vuelta completamente. Qué sé yo, ya, digamos, un fallo con la reducción de condena hubiese sido algo muy bueno, pero bueno, esto es realmente... La victoria total. Sí, sí, o sea, es nada, Al muy obelisco. increíble el logro, sí, sí, sí. Seba, ¿vos te lo esperabas? Una semana antes me hicieron una entrevista y el periodista me preguntó, ¿y qué va a pasar? Y yo lo que le dije es, mira, no sé, pero sé lo que debería pasar. Es claramente justo que nos den la razón y los argumentos jurídicos eran buenos. El fallo es bueno por eso, porque dice muy claramente todas las cuestiones importantes se rigen por derecho argentino. Ya empieza bien. Y después dice, cuando la jueza Presca aplicó el derecho argentino, se equivocó. Y la principal razón que dan es la más importante, porque dice, mira, en Argentina hay algo que se llama normas de orden público, y una de ellas es la Ley General de Expropiaciones, que dice en negro sobre blanco que ningún reclamo de un tercero, por ejemplo uno basado en el Estatuto de YPF, puede restringir la facultad de expropiación y los efectos de esa expropiación. Y dice la Cámara, obviamente obligar a un Estado a pagar 16.000 millones de dólares por no hacer lo que supuestamente le imponía el estatuto, es esa clase de restricción y revoca el fallo. ¿Hay posibilidad de que esto se revierta en la Corte de los Estados Unidos, en algún tribunal internacional, el CIADI, no sé? A ver, hay recursos disponibles, los recursos disponibles están tanto en Estados Unidos, ante la propia digamos, ante el propio Tribunal de Apelaciones, tienen un recurso disponible y eventualmente un recurso disponible también ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Las chances, digamos, de que se abran esos recursos son realmente, en general, bajas. Todavía no dijeron si van a intentarlo, ¿no? No, yo hoy... Sacaron un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa. A ver, están furiosos. Y bueno. ¿Cómo estaríamos nosotros, no? Seguramente. No es lindo, tenían 16.000 millones acá y ahora tienen cero. El juicio de YPF, la sentencia de Presca, era el principal activo del Fondo Burford, representaba más del 40% de los activos de su balance, ahora, de nuevo, cero. Entonces es difícil que no intenten algo. ¿Qué dijeron? 3 posibilidades. Una, como dice la doctora Loza, ir a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos toma en promedio 100 casos al año, le presentan 8.000. Pero aún los 100 que toma son casos de enorme relevancia constitucional en Estados Unidos. Este caso es muy importante para nosotros, pero no para la Corte Suprema de Estados Unidos. La segunda alternativa que plantea la doctora Loza, que es ir a la propia Cámara, decirle a la Cámara, reúne en plenario a todos los miembros de la Cámara para que revisen lo que hicieron 3 de sus colegas. De nuevo, ahí también es virtualmente imposible que se reúnan todos los jueces de la Cámara a decir, che, ¿qué pensamos nosotros del derecho argentino? Porque de hecho, volviendo justamente a la situación de la audiencia, eso era lo que se respiraba y expresamente los jueces de la Cámara decían,
¿por qué tenemos que estar decidiendo nosotros este caso que es solo sobre derecho argentino? Con lo cual es difícil pensar también que, digamos, que quieran seguir tomando tribunales, digamos, de Estados Claro. Unidos este caso. Les creen Ahora, Ciadi. dicho eso, claro, la otra alternativa que manifestó de hecho el Fondo Burford es la posibilidad de ir al arbitraje Ciadi. También la realidad es que estos, ¿no? Y lo dice Burford en su mismo comunicado, o sea, son fondos que se dedican a litigar, con lo cual casi que hay un punto en donde podría, es parte de su negocio, Claro. seguir Claro, presentando debería hacerlo. recursos, seguir presentando reclamos, que bueno, será una cuestión, digamos, es parte de su negocio. No ese es su puede negocio. aparecer otro fondo buitre que le compre la posibilidad de la A apelación. Burford. ¿no? Sí, Bueno, claro, ya. sí. En este momento se la compraría barata. Barato, sí. No, pero es difícil igual. O sea, obviamente pueden ir, eso les va a ganar un titular, eso no se desestima de inmediato, o sea que son unos meses de incertidumbre. Igual es cuesta arriba. El fallo de la Cámara es muy contundente, ha pasado mucho tiempo desde el supuesto incumplimiento, esas cosas se van a tener en cuenta. Sí. Mariana, me quiero tener claro cómo fue esa audiencia, porque, no sé, me queda muy lejos y la imaginación no me da para eso, pero el fallo que acabamos de conocer, en realidad el viernes, bueno, es histórico para la Argentina, por lo que representa, por el monto, y ustedes lo ganaron en esa audiencia. ¿Cómo era esa audiencia? ¿Quiénes estaban de parte del Estado argentino? ¿Cuánto duró? ¿Cuál era el clima, como vos contabas recién? ¿Cuándo fue? La audiencia, Octubre. sí, no, fue en octubre 27, si mal no recuerdo, creo que fue 27 de octubre del año pasado. Sí, nosotros de hecho la semana anterior estábamos en Washington en una audiencia, en un arbitraje Ciadi, que terminó el jueves. El viernes parte del equipo, las autoridades, digamos, los dos subprocuradores, Juan Estampalia, Pablo Comadira, Alejandra Echegorri y uno de los abogados del equipo también, Miguel Jadrowski. El viernes nos fuimos para Nueva York justamente para ultimar algunas cuestiones de trabajo en la preparación de la audiencia. Esas preparaciones son muy intensas porque son de mucha discusión, mucha conversación, mucho de cuál es la mejor manera de encarar esos pocos minutos que va a tener, bueno, nuestro abogado, al igual que el otro, pero en promedio son unos 30 minutos que uno tiene. Como entrenar un poco a los abogados yanquis que estaban representando a la Argentina. Exactamente. Los ensayos, la verdad que es una experiencia bastante única porque realmente es esto un simulacro que se Ensayás. hace. Sí, como con jueces Claro, reales. Unos seguidos. hacen de jueces. Exactamente. Está bien. Se ve un poco en las películas, ¿no? A veces. Exacto, Muy de exacto. Así película. como en las películas es la situación. Y bueno, y después llegar a esa audiencia tuvimos que llegar muy temprano porque obviamente capta la atención de la prensa. Porque la verdad que el monto de esta sentencia también es único en lo que es la historia judicial estadounidense. Si mal no recuerdo, está entre las 3 sentencias de montos más altos de Estados Unidos. Entonces es un caso que claramente llamaba la atención, así que tuvimos que estar ahí temprano. Equipos de la Procuración, obviamente los abogados de Sullivan & Cromwell, por supuesto también representantes de YPF con sus abogados, y bueno, de la otra parte básicamente eran, bueno, abogados de Burford y representantes de Burford. Y la audiencia es una audiencia que no permiten tantos, demasiado público. Uno está detrás digamos, de esa baranda. Claro. Y adelante están, es bastante particular porque ese día la Cámara lo que hace es escuchar varios casos. Y entonces cuando nosotros llegamos, primero tuvimos que Vas escuchar pasando, otros casos. claro. Y bueno, último llegó el nuestro, o sea, el caso nuestro, y comenzó hablando nuestro abogado, Bob Jufra. La verdad que, o sea, dio un alegato, creo, brillante, o sea, brillante. Y captó la atención del tribunal de una manera que, o sea, a uno realmente se le llenaba el pecho de orgullo de cómo estaban captando la atención de lo que él estaba presentando. Para nosotros, realmente, en esa audiencia, en todo lo que fue la preparación, se terminó de, como en esos pocos minutos, identificar que el lugar por el que había que ir era el de derecho público. Y bueno, y eso fue el foco. Y el tribunal estaba sumamente interesado, con lo cual fue muy reconfortante, porque bueno, hay que hacer una decisión en esos pocos minutos con qué tema ir.
¿no? Claro. Realmente teníamos varios argumento temas de usar, apelación claro. y eso que cuando se presenta la apelación incluso se tuvo que dejar otros puntos porque te recomiendan ir con los más fuertes. Claro. Hubo que hacer una elección en los escritos y después para la audiencia otra nueva elección de con qué punto ir. Y bueno, y uno por ahí está muy convencido, pero bueno, tal vez el tribunal no. Y yo creo que eso también desconcertó mucho al abogado de la otra parte, que no pudo como Revertir la situación. sí, revertir la situación, con lo cual, y la verdad que de esa audiencia salimos reconfortados porque lo que entendimos era que, bueno, que la decisión que habíamos tomado de cómo Estaba bien. encararla, digamos, con los abogados, bueno, parecía cuanto menos haber captado la atención del Ahora, tribunal. al final del camino, yo hace un ratito decía que Presca claramente, a mi juicio, fue influenciada o fue permeable a los intereses de los buitres. No sé si ustedes lo ven de la misma manera. ¿Y qué puede pasar con Presca? Porque Bueno, pero- viéndolo desde este momento, el fallo de Presca es escándalo. Todo lo que hizo Presca es escandaloso. A ver, no es lindo para un juez de la Corte de Distrito que le reviertan un fallo de esta relevancia, de esta magnitud. El rol de Presca ha concluido. Es decir, el expediente vuelve a su despacho, como ha vuelto ahora, al solo efecto de que ella cierre el caso. Claro. Todo lo que va a pasar de ahora en más, si es que pasa algo, es para arriba o para el costado. Presca terminó, de hecho, junto con esta sentencia caen todas esas cosas que andaban dando vuelta, el pedido de entrega de acciones de IPF, Sí, el embargo de no sé qué Discovery, cosa. los celulares, todo eso Sí. se acabó. En este momento volvemos a punto cero, como si el caso básicamente no hubiera Pero empezado. no tiene ninguna sanción una jueza que, siguiendo una idea totalmente descabellada, por no decir siguiendo otros intereses, puso a un país en vilo durante... Sí, sanciones es un término fuerte. Yo creo que reputacionalmente, este no es un buen momento para ella en su carrera. Es una jueza importante, respetada en Nueva York. De hecho, pequeño detalle, el fallo es un fallo donde ganamos por mayoría. Dos de los jueces firman el fallo que hemos leído todos, pero uno de los jueces firma una disidencia muy breve de 4 páginas nomás, en donde lo que parece decir es, la verdad, todo lo que dicen mis colegas tienen razón, lo explican muy bien, entiendo los argumentos, pero la jueza Presca, que es tan buena jueza y que durante 10 años ha llevado este caso y estuvo cerca de los hechos, hay que reconocerle que ha trabajado y por lo tanto merece nuestro respeto y por lo tanto yo creo que ella tiene razón. Pobre Mariana, no quiero que lo suscriba, pero es más o menos así. Yo lo leía y decía, "Che, Increíble. no da". Y eso es un poco lo que vos decís. Es fuerte lo que le acaban de hacer los otros 2 jueces a la jueza Presca y el otro juez de alguna manera quiere ampararla. Claro. ¿Cuánto peso hay de la diplomacia política en una decisión de este tipo? Eh, Yo creo que, a ver, todas las herramientas en la medida en que el objetivo es lograr tener la sentencia que tuvimos, valen. No creo que sea fácil poder decir qué puede influir más o menos o en qué grado influyen estas cuestiones. Yo digo, desde un lugar técnico, cuando ahora leo la sentencia del Tribunal de Apelaciones, yo veo razonamientos jurídicos y referencias que no es menor, parece una tontería, pero a las decisiones de la Corte Suprema Argentina, Claro. Exactamente. que nada de eso había en la decisión de Presca. Entonces, para mí eso, digo, indudablemente hubo un convencimiento de lo jurídico. Después, bueno, si el empujón adicional que a veces pueden querer tener los jueces, más extrajurídicos, pero igual que tiene que ver con una sensación de justicia, bueno, todas las herramientas que haya Bienvenido. ayudan. ¿Vos qué pensás, Seba? A ver, hay un dato objetivo que es, se presentaron muchos amicus en distintas etapas de este caso. En la apelación de fondo, la que acabamos de ganar el viernes, Estados Unidos no presentó un escrito amicus apoyándonos. Sí presentaron escritos amicus 4 países de la región de signos ideológicos diferentes, sus gobiernos. Brasil, Ecuador, Uruguay y Chile, Mira, diciendo... ¿y Trump cuándo había presentado entonces? No, Trump y Biden presentaron escritos, Con Sí. Presca. No. no, también en una apelación, pero no en la apelación del fondo. Ajá.
presentaron escritos en la apelación de una cuestión lateral, importante, pero lateral, como era la orden de Presca, de que antes de que su fallo fuera confirmado por la Paguemos. Cámara, nosotros pagáramos la sentencia Ok. por anticipando, entregando las acciones de YPF. Esa cuestión puntual, sí contamos con el apoyo de 2 escritos amigos, uno durante la presidencia de Biden, otro durante la Pero en presidencia esta de fondo no hubo en la de presentación. fondo no hubo Ah, un mirá escrito vos, amicus está bien en Estados aclararlo. Unidos, no me equivoco. No. Pero sí hubo de Brasil. Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile y otros importantes. Hubo uno de lo que es la Confederación de Provincias Hidrocarburíferas de la Argentina, lo firmaron todas las provincias, de nuevos signos o espacios políticos diferentes, también de académicos de prestigio, el Colegio Público de Abogados, el Colegio Público, Sí, ¿no? de abogados de Buenos Aires. Capital Federal, sí. O sea, se trabajó bien, se empezaron a tratar de conseguir algunos de estos ya al final del gobierno de Alberto Fernández y se concretaron durante el gobierno de Milei. Mariana trabajó en todo esto, ¿no? Sí, y la verdad, no, a veces no es menor, digo, en lo que están esos apoyos políticos o diplomáticos, y la verdad que también el acompañamiento que hubo de la comunidad académica argentina, tanto en derecho privado como en público, también era abrumadora, la lista de quienes se sumaron, de los profesionales, que eso se contrarrestaba con que del otro lado, o sea, del lado de los demandantes, no pudieron presentar amicus de, Alguien relevante. digamos, profesores, académicos, abogados en derecho argentino, público o privado, que sostuvieran la posición de ellos. Sí, por una vez, con contadísimas excepciones, parece que hubo unión en esto, es decir, Sí. hubo consenso, ciertamente en la comunidad jurídica, acerca de que la Argentina tenía razón. Qué impresionante, ¿no? Una discusión pública tan álgida y Ujú. en realidad Son dos por niveles lo diferentes, bajo ¿no? había Claro, sí. consenso. Felicitaciones Muchas a los gracias. dos, Sí, felicitaciones. Muchas por gracias. supuesto. Gracias por el trabajo que hicieron, gracias. Como argentinos les decimos, no sé cómo decirles. Gracias por venir. Gracias. Muchas Gracias. gracias. A ustedes. Un poquito más de nuestro Focus al Paso.